Queremos tomar el tiempo de poder estudiar. Ya estamos terminando Colosenses. Nos quedan unas 2 semanas, pero ya estamos llegando al final. Y quiero decirte algo en este domingo. Quiero que entiendas algo. Que la mejor inversión que tú y yo podemos tener o hacer es invertir en el reino de Dios. Escucha. Lo mejor que tú y yo podemos hacer, lo mejor que podemos invertir es en el reino de Dios. Este es un mundo que constantemente estamos invirtiendo. Invertimos nuestro tiempo en el trabajo. Invertimos nuestro tiempo en un deporte. Invertimos nuestro tiempo en un hobby. Incluso invertimos mucho dinero en las bolsas de valores. Estamos constantemente siendo instruidos a invertir. Vamos caminando por el mall y alguien nos está ofreciendo algo, que invertamos nuestro dinero en eso porque nos va a ayudar. Pero la palabra nos explica y nos enseña que tú y yo debemos de invertir en el reino de Dios. Mateo 6, 19 al 21 dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Donde tú inviertes, ahí está tu corazón. Si constantemente estás invirtiendo en las bolsas de valores, tu corazón está en el dinero. El joven rico, cuando vino y le dijo al Señor: hey, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para tener salvación? Y le recitó los últimos 6 mandamientos. Y Jesús le dijo: ve y vende todo y dáselo a los pobres. El joven rico se va triste. ¿Por qué? Porque él estaba invirtiendo, su corazón estaba en el dinero. Constantemente tú y yo estamos gastando, invirtiendo en las cosas incorrectas. Me recuerdo de chico cuando escuchaba las conversaciones de los familiares que estaban invirtiendo en café y hacían los números de las semillas de maíz y decían: si tenemos este número de semillas y plantamos, ¿verdad? Esto, vamos a cosechar, y si cosechamos el café y el maíz, vamos a tener este dinero. Entonces ellos invertían en las semillas con la idea que al final iba a venir un resultado de la inversión. Y muchas veces los animales se lo comían, o venían y se robaban el maíz, o algo pasaba, y después miraba a mis familiares frustrados porque lo que habían invertido no había un resultado. Y la realidad que así son las cosas. Si tú y yo no invertimos en las cosas verdaderas, en las cosas reales, tú y yo vamos a estar mal. Hermano William leyó Mateo 6, 19 y mira lo que dice ahí: invierte en lo correcto. ¿Y qué pasa cuando tú inviertes en lo correcto? Mateo 6:31 dice: por tanto, no se preocupen diciendo que comeremos o que beberemos, o que nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y sus justicias, y todas estas cosas les serán añadidas. Busquen a Dios. Busquen al Padre, inviertan su tiempo en las cosas celestiales y Dios se va a encargar de ustedes. Mira qué poderosa esa palabra. No tu jefe, no este gobierno, pero ¿quién se va a encargar de nosotros? Dios. Dios. Todo el esfuerzo, mis hermanos, la inversión en material no es durable.
Esto se destruye en lo terrenal, no se va con las personas. Los egipcios tenían una idea que si enterraban a los faraones con sus materiales, sus animales, y algunos de ellos lo enterraron con sus esposas, que ellos iban a llevarse esas cosas en la segunda vida. Y hemos visto ahora, se ha descubierto que eso era mentira. ¿Por qué? Porque ahí están los huesos de los faraones y también están sus materiales. Nada en lo terrenal se va a ir con nosotros al cielo, pero tú sabes que se va a ir al cielo nuestras almas. Tú sabes que va a haber allá lo celestial. Por eso nosotros debemos de comprender que las cosas del reino de Dios duran para siempre. Isaías 40, versículo 8 dice: se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece. ¿Para cuándo? Para siempre. Es terrenal. Y esto es lo que Pablo está haciendo. Él está en la cárcel, en cadenas, pero el trabajo no para. Mira esto. Él no anda buscando la excusa para no servirle al Señor. Él sabe todo lo que Cristo ha hecho por él. Él sabe todo lo que Cristo ha hecho por él. Y en la clase de discípulos hoy hablamos del amor del Señor. El amor del Señor no depende de quienes nosotros somos. Él no nos ama porque tú tienes un buen parecer. Él no nos ama porque tú eres muy inteligente. Él no nos ama porque tú lo vas a amar de regreso. Él te ama porque Él te ama. Yo no me he ganado el amor de Dios. Él me ha amado antes que yo estuviera en el vientre de mi madre. Incluso después de yo nacer, después de yo crecer, yo no le he dado razones a Dios para amarme. Pero ahí está el Señor amándome. Pablo sabe esto. Él ha tomado la decisión de invertir su vida al servicio de Dios porque Él entiende lo que Cristo ha hecho por Él. Hemos estado estudiando en la clase de discipulado lo que es el carácter, los atributos de Dios. El grupo de alabanza está aprendiendo lo que es el atributo de Dios. Porque cuando conoces a Dios, sabes lo que Dios ha hecho por ti, tu servicio es santo y puro para Él. Pablo sabe esto, pero también sabe que el servicio es duro, incluso imposible para una persona. Cristo nos dice: hagan discípulos de todas las naciones, en Mateo 20:18. Todas las naciones. Esta labor es duro. Es difícil, imposible para una persona. Requiere tiempo. Requiere mucho trabajo. Requiere saber otros lenguajes. Requiere mucho dinero. Y requiere que tú estés libre de las circunstancias donde Dios nos ha puesto. Y sabemos que tú y yo somos tan limitados que es imposible que una persona lleve esta labor y llegue a la meta. Y es por eso que Dios no llamó a una sola persona que haga labor. Él llamó al cuerpo, a los santos y elegidos a hacer el labor. Lo repito, es por esa razón que Dios no llamó a una sola persona que haga el labor. Él llamó al cuerpo, a los santos y elegidos a hacer el labor. Y Pablo sabe, Pablo no es un solitario. Escucha, Pablo no es una persona que depende de él mismo. Él no anda diciendo, yo lo voy a hacer. Él no anda diciendo, bueno, se va a lograr porque yo lo voy a hacer. No, él depende de las personas que Dios puso durante su ministerio. El trabajo en unidad nos ayuda a ser más efectivos. El trabajo de unidad nos lleva a llegar más lejos, llegar a diferentes culturas, a diferentes lenguajes. Pero solo no se puede hacer, mis hermanos.
Pablo necesitaba ayuda para llevar las cartas a las iglesias. Él estaba en la cárcel en cadenas, él no podía salir. Alguien tenía que llevar esas cartas. No había internet, no había FedEx, UPS, no había nada de eso. Debía de las cartas, el Espíritu Santo lo ha inspirado para escribir estas cartas. Y él comienza a depender de dos hombres. Y hoy vamos a hablar de estos dos hombres. Él comienza a depender de estos dos hombres para que el mensaje bíblico llegue a la iglesia y para que tú y yo la tengamos en la Biblia como la tenemos ahorita mismo. Entonces dice la palabra en versículos 7 y 9. En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Porque precisamente para esto lo envía a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias, y que conforte sus corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informará acerca de todo lo que aquí pasa. Mis hermanos y hermanas, quiero decirte algo. El mensaje se debe de llevar. Pablo sabe que la iglesia necesita saber de quién, de Dios. Pablo sabe que estas cartas que han sido inspiradas por el Espíritu Santo hablan de la verdad de Cristo. Hablan de la verdad de Cristo. Y mis hermanos, si nosotros queremos que nuestros hijos sean moldeados, tú sabes lo que tú le tienes que dar, la verdad del Padre Celestial. Sí, el discipulado se basa en la verdad del Padre Celestial. Un discipulado que no se basa en la palabra es un discipulado falso. Entonces, si tú quieres niños que crezcan en el Señor, la palabra debe reinar en tu hogar. Si tú quieres que tu matrimonio sea moldeado y glorifique a Cristo, la palabra debe estar en ti. Entonces, Pablo sabe que la iglesia va a ser discipulada por la palabra, ya que la palabra es la verdad de Cristo. Y si Cristo no está físicamente con nosotros, su verdad sí está con nosotros. Y su verdad es viva y eficaz. Esto va a ser lo que va a hacer que la iglesia crezca. Si la iglesia va a crecer espiritualmente, bíblicamente, va a ser a través de la palabra de Dios. Entonces Pablo se asegura que el mensaje cristiano, el evangelio, las doctrinas sanas y santas lleguen a la iglesia, porque es importante que nosotros llevemos la palabra del Padre Celestial. También Él quiere que estos hombres compartan las circunstancias de Pablo. Las cartas van a dar una explicación de lo que Pablo está pasando. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué a Pablo le importa que la iglesia sepa lo que él está pasando? Primeramente, él quiere que la iglesia tenga un ejemplo de cómo servirle al Señor. Pablo, ¿quién Pablo está imitando? A Cristo. Pablo imita a Cristo. Entonces Pablo se está poniendo en una posición de ejemplo, que la iglesia imite a Pablo, porque Pablo está imitando ¿a quién? Cristo. Entonces Pablo quiere que las circunstancias sean dadas de su vida. También él quiere que la iglesia ore por él. Él quiere que la iglesia sepa qué es lo que está pasando, para que la iglesia se una en oración. Y también quiere que se asegure que la iglesia sea moldeada por la palabra del Padre Celestial. Entonces estos hombres llevan el mensaje. Tíquico y Onésimo no solo eran mensajeros de correo.
Ellos no eran carteros, no eran personas que llevaban una carta y después iban caminando y iban dejando cartas. No, quiero que mires y quiero explicarte. Estos dos hombres tenían una función más de un cartero. Ellos, su labor era llevar la correspondencia, dejarla en la iglesia y explicar qué es lo que Pablo ha escrito. Porque no es por nada, pero esto es difícil de entender. ¿Algunos de ustedes se han sentado y han leído y lo entiendo todo? No. Incluso ahorita mismo, acá, leyendo Mateo 6, del 19 al 34, entendí un poco más este mensaje. Quiero explicarte algo. Cuando hablamos de la Biblia nos cuesta, y si a ti te está haciendo difícil entenderla, bienvenido al grupo. A todos nos cuesta entender. Necesitamos a alguien que nos guíe. El Espíritu Santo nos guía y el Espíritu Santo pone hombres que nos enseñan, que nos guían. Entonces, estos dos hombres no solamente estaban llevando la correspondencia, ellos eran hombres capacitados para poder llevar la explicación de lo que la carta está diciendo. Entonces ellos van a dar la carta, ellos van a leer la carta y ellos van a explicar qué es lo que la carta dice. Estos dos hombres no eran carteros, eran servidores, ministros de la palabra de Dios. Estos dos hombres también iban a enseñar las circunstancias de Pablo de una manera correcta. Ellos no podían exagerar. Porque somos muy buenos para exagerar, ¿o no? ¿O no? ¿Ah? ¿Verdad? Vimos un animal, era de este tamaño y no era bien grande. Y cuando llega la noticia en Guatemala era el tamaño de un caballo. Somos muy buenos para exagerar. Estos dos hombres no podían exagerar las circunstancias de Pablo. También estos dos hombres no podían difundir la verdad, ya que si difundían la verdad, el pueblo iban a orar de una manera incorrecta. Es por eso que debemos de hablar la verdad, mis hermanos. Debemos de explicar, estamos mal. Y no decir, es que no estamos bien, medio. Mis hermanos, estos hombres también fueron llamados para animar. El pueblo estaba desanimado. Mira lo que estaba pasando. El pecado estaba alrededor de ellos. Falsos maestros habían infiltrado. Había escasez de materiales como el dinero y había una opresión del enemigo. Ellos no solamente eran carteros, ellos eran siervos de Dios. Ellos no solamente iban a decir la carta y gracias y deme una firma. Ellos iban a quedar con el pueblo, ellos iban a animar, ellos iban a enseñar, ellos iban a dar un testimonio. ¿Por qué? Porque el labor continúa. Y el labor continúa en este día también, mis hermanos. Ahora, no hay un Pablo que nos encomienda con cartas, pero un Dios que nos ha acomendado con su palabra. 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Tú y yo debemos de servir y continuar el labor. Tú y yo debemos de aprender que debemos de continuar y dar la palabra a nuestro Padre Celestial. Eso es lo que edifica. Ahorita cuando oré por el hermano que va a la funeraria, lo único que le dije, hey, abra la palabra, lee la palabra. Esas personas que ahorita están en dolor porque ha fallecido una persona muy querida, no necesita que yo vaya y diga, hey, todo va a estar bien, hey, anímate. Eso no funciona. Y no sé, mi tía Sari está aquí. Y yo me recuerdo en el tiempo cuando fallecieron la bisabuela. Y me recuerdo estar allá en Jutiapa, en el Jícaro. Había alguien haciendo chistes. ¿Se recuerda? Había un hombre haciendo chistes. Y me recuerdo, estaba chico, pero había una persona que estaba ahí animando a las personas. Y era su labor, ¿verdad? No es por nada, pero si va a la funeraria y hay alguien haciendo chistes, no lo deje entrar, por favor.
Porque eso no va a animar. Lo que va a animar es la palabra de nuestro Padre Celestial. Lo que va a animar es que se predique cristianamente. No hablen del testimonio de Eddie. Mi testimonio no va a animar. Cantos bíblicos, leer la Biblia y predicar el Evangelio es lo que va a ayudar. El mensaje del Padre Celestial edifica. El mensaje de nuestro Padre Celestial discipula, nos enseña cómo alabar. Lo repito, el grupo de alabanza está aquí sentado el domingo en la mañana estudiando sobre los atributos de Dios. Y usted dice, ¿qué tiene que ver los atributos de Dios con el cántico celestial? Tiene que ver mucho. ¿Cómo vas a cantarle a alguien que no conoces? ¿Cómo vas a cantarle y dedicar y escribir cánticos a alguien que no conoces? A mis esposos, yo no creo que tú le vas a escribir una nota a tu esposa sin no conocerla. No le vas a decir, tú preciosa que le gusta el fútbol. Ella va a decir, no me conoces. No, tú le escribes algo a alguien que tú conoces. Entonces, al conocer al Padre Celestial, nos enseña cómo alabarle al Padre en espíritu y en qué. En verdad. Entonces, al conocer los atributos, aprender, somos discipulados. No podemos obedecer a alguien que no conocemos. No podemos seguir a alguien que no conocemos. Entonces, mis hermanos, llevamos la verdad, llevamos los testimonios de los servidores, testimonios de los servidores de la historia de la iglesia, los servidores de la palabra de Dios, testimonios de los servidores actualmente. Debemos de continuar animando a través de la palabra de Dios. Por eso que oramos. Es por eso que oramos. Porque debemos de animar la palabra. Debe reinar en nosotros para nosotros poder animar a aquellos que están pobres en espíritu. Y animarlos a través de la palabra. Entonces, mis hermanos, esto requiere no solo personas con habilidades. Requiere una persona con el carácter de Cristo para poder hacer el labor que Dios quiere que se haga. Lo repito, mis hermanos. Y ahorita vamos a entrar un poquito más profundo. Esto no requiere habilidades. Esto requiere no solo una persona con habilidad, requiere una persona con el carácter de Cristo para poder hacer el labor que Dios quiere que se haga. Entonces Pablo sabía que la labor debía de continuar, pero tú sabes que no es lo que Pablo hace. Pablo no dice, bueno, Tíquico y este amigo vengan, lo conocí ayer, tengan estas cartas, vayan. Eso es injusto. Sí, Pablo tuvo que confiar en Tíquico y Onésimo para poder que ellos fueran y hacer el labor. Entonces voy a leer versículos 7 al 9 otra vez. En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano fiel, ministro y consiervo en el Señor. Porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias. Y que conforme a sus corazones y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Los servidores, Tíquico y Onésimo, eran dos hombres de Dios. Dios había salvado, Dios había transformado, Dios había capacitado a través de la labor de Pablo para que ellos sirvieran. Tíquico es un hombre de Asia Menor para aquellos que están tomando notas. Él fue compañero de Pablo, salió a 3 viajes de misiones con Pablo, sabía cada detalle de la vida de Pablo. Hechos 20, versículo 4, lo nombra, dice, lo acompañaba Sópater de Berea, hijo de Piro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico, Trófimo de Asia. Él estaba encargado de llevar las cartas a Pablo,
a Filemón, a Tito, a Timoteo, Colosas y a Éfeso. Este era un labor muy duro de caminar miles y miles de kilómetros. Él también estaba encargado de recoger las ofrendas para regresárselas a Pablo. Onésimo era un hombre de Colosas. Era un hombre que era parte de la iglesia de Colosas. Pero él era un esclavo. Bueno, sí, era un esclavo. Él se escapó y como se escapó fue arrestado. En la cárcel él convivió con Pablo y a través de Pablo él conoció a Cristo y Cristo lo salvó. Era un hombre sin valor, pero él recibió valor cuando Dios lo salvó a través de Cristo. Y aquí el Espíritu de Dios nos da a ver no las habilidades de estos hombres. Él no nos enseña, bueno, estos eran buenos maestros. Esto no nos enseña, buenos, ellos cantan bien, o leen bien la Biblia, o oran muy bien, o tienen un cerebro muy inteligente, mis hermanos. Sí, Pablo, como es costumbre de estos tiempos, está mandando esta carta, una recomendación a la iglesia. Él está diciendo, tengan paz, estos hombres son dignos de confiar. Él toma tiempo. Entonces en estos tiempos era importante que alguien llevara una carta a una casa, a una familia, a un gobernante explicando el carácter de estas personas para poder darle la confianza. Pero nosotros hacemos algo incorrecto. Incluso yo lo he hecho muy incorrecto, ¿verdad? Muchas veces vemos que esta persona puede servirle a Dios por las habilidades que tiene. Canta muy bien. Es muy buen músico. Mira las palabras que utiliza. Y le damos posiciones por las habilidades que tiene. Y mis hermanos, las habilidades son secundarios. Pablo no habla de las habilidades. Pablo habla del carácter de estos siervos. Alistair Begg dice, porque lo que somos condiciona, da fundamento a lo que hacemos. Para lo que está explicando él es que la persona que somos nos ayuda a hacer lo que Dios nos ha pedido hacer. Mis hermanos, debemos tener un carácter correcto. Tenemos un corazón para Él. Mira lo que dice 1 Samuel 16:7. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira ¿qué? El corazón. Sí, el profeta Samuel vio al hermano de David y lo vio grande y fuerte. Él vio las habilidades de este hombre. Él vio que él puede defender al pueblo. Él puede pelear por el pueblo. Él tiene buen parecer y tiene buen carácter, tiene buen look, ¿verdad? Y puede hacer la obra para el pueblo. ¿Tú sabes quién más tenía un buen parecer y era grande y fuerte? El rey Saúl. El rey Saúl fue escogido porque dijeron, este es el hombre que puede estar enfrente de nosotros para defendernos. Y Dios lo manda a matar al enemigo y el rey Saúl no obedece al Padre Celestial. Si el Padre Celestial no anda viendo las habilidades, el Padre Celestial está viendo ¿qué? El corazón. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres en la oscuridad? ¿Ah? ¿Quién tú eres cuando el pecado toca la puerta? ¿Quién tú eres cuando el problema llega a tu casa? ¿Quién tú eres cuando las dudas y las tentaciones vienen en tu cabeza? ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres cuando encuentras los $20 que aquella persona que estaba delante tuya la dejó en el piso? ¿Ah? ¿Tú crees que, Dios me bendijo hoy? ¿Ah? No. Dios bendijo a aquella persona que cuando ella botó el dinero, hay alguien atrás de ella que la va a levantar y le va a decir, perdón señora, aquí está el dinero que usted perdió. ¿Quién tú eres en el trabajo?
¿Quién tú eres cuando las luces están apagadas y la tentación está tocando tu mente? ¿Quién tú eres? Dios no anda buscando la habilidad de las personas. Dios está buscando el corazón, el carácter de cada persona. Mis hermanos, esto es lo que el Espíritu Santo está describiendo. Está describiendo el carácter de estos dos hombres. Nos está enseñando que estos dos hombres tienen un carácter que es digno de poder servirle al Señor. Y tú sabes que, mis hermanos, necesitamos más personas como estas. Necesitamos más personas que no anden buscando su gloria personal. Necesitamos más personas que verdaderamente estén honrando al Padre, que verdaderamente estén buscando al Señor y estén dando lo que están recibiendo. Necesitamos, mis hermanos, personas. David era ¿qué? Un pastor. Te voy a invitar, yo lo he dicho muchas veces, esa no era una buena carrera a tener. ¿Tú sabes por qué David, el padre Isaí no llevó a David a la reunión con el profeta? David no era muy bueno. ¿Ah? No tenía habilidades como los otros hermanos. Su propio padre comenzó a analizar y cuando escuchó el profeta viene a escoger el rey entre tus hijos, su padre comenzó a evaluar y comenzó a ver a los hermanos, a los hombres y comenzó, este sería un buen rey, este podría ser un buen rey, este medio pero puede hacer un buen trabajo. Llegó a David, no creo que lo puedas hacer, andate a trabajar con los animales. Paremos de crear un ídolo del rey David. David no era bueno en las habilidades. ¿Pero qué es lo que tenía David? ¿Un corazón para qué? Para Dios. Cuando David va al frente del Goliat, ¿qué es lo que él se recuerda? ¿Cuál es el testimonio que él tiene? Él se recuerda lo que Dios hizo con el león y con el oso. Ya David tenía una comunión con el Padre Celestial. Y es por eso que cuando el profeta Samuel llega, ya Dios había escogido. Ya Dios había escogido. Y no estaba en ese cuarto con las personas con muchas habilidades. Era aquel pastorcito, niño, joven, que solo era bueno para pastorear animales. Era él que tenía el carácter y el corazón para Dios. Y él iba a continuar el servicio, mis hermanos. Es por eso, mis hermanos, hermanas, que los fieles siervos están en base de un carácter santo. Entonces Pablo comienza a describir y dice, él es un amado hermano. Mira eso. Mira esas palabras. Cristo lo ha salvado. Él es un hermano en Cristo. Es un hermano en confianza. Él no anda buscando su beneficio propio. Porque Él es un amado. Amado hermano. ¿Cuántos amados hermanos tenemos, mis hermanos? ¿Cuántas personas tenemos que podamos decir que ellos no andan buscando su propio beneficio, pero andan buscando servirle al Padre Celestial? Tú sabes que necesitamos hermanos así, porque este hombre iba a dar la palabra, iba a recoger ofrendas, necesitaba alguien de confianza. Entonces cuando Pablo está describiendo a estos hermanos y dice amado hermano, está diciendo, este hermano es alguien que podemos confiar. ¿Se puede confiar en ti, mi hermano, mi hermana? ¿Se puede confiar en ti? Segundo, un fiel ministro que describe es un diácono. En griego esta palabra significa diácono. Y quiero que vayas a 1 Timoteo 3, 8 a 12, que describe que es un diácono. Dice, abran sus Biblias porque es muy bueno que conozcan esto.
Y un amén cuando lo tenga. Dice la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, primera de Timoteo 3, 8 al 12. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos. ¿De qué? De una sola palabra. No dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y que si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias, ¿qué? Sí, estos dos hombres eran dignos, eran siervos. Ellos eran personas de una sola palabra. Su sí era ¿qué? Y su no era ¿qué? Decían, voy a estar a las 12 de la tarde. ¿A qué hora estaban ellos? 12 de la tarde. Decía, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a cantar, vamos a evangelizar. Ellos, lo que decían, hacían. Eran fieles. Eran personas que sabían la palabra, pero tú sabes qué más, vivían la palabra. Eran personas de confianza. Tú sabes, tanta confianza, le voy a leer Tito 3:12, dice, cuando te envié a Artemas o a Tíquico, procura verme en Nicápolis, porque he decidido pasar ahí el invierno. Estos eran tan confiables que este hombre podía reemplazar a Tito en el ministerio. ¿Puedes tú ser mandado y reemplazar a alguien en el ministerio? Después dice, consiervo del Señor. Mira lo que dice. Consiervo significa es un esclavo de Cristo. Él hace lo que Cristo pide. En cadenas del Evangelio, como Pablo estaba en cadenas en el Evangelio. Esos son hombres. Ahora, estos son hombres que han sido liberados, pero la libertad no los lleva a hacer lo que ellos quieran. Son hombres que han sido liberados para ser ahora esclavos de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Padre Celestial? Mis hermanos, hermanas, estos eran hombres que tenían un tiempo con el Señor. Fueron personas que Pablo invirtió, y tenemos que escuchar esto, tenemos que entender esto. Estos no son personas que Dios los salvó hoy y Pablo dijo, bueno, aquí están las cartas, vayan y hagan el labor. No, fueron personas que fueron salvadas a través de Cristo Jesús y se sentaron a la par de Pablo y comenzaron a conocer. Vamos a conocer a Cristo. Vamos a aprender de Cristo. Y ahora ellos representan a Cristo en los lugares que ellos se han dado. La inversión al reino de Dios comienza en nosotros. Y no estoy hablando de nuestra ropa, no estoy hablando en los zapatos, no estoy hablando en vacaciones, no estoy hablando nada de eso. ¿Tú sabes lo que estoy hablando? En nuestro tiempo del Señor, conociendo a Cristo Jesús. Conocer a Cristo se requiere tiempo, confianza, fortaleza. Se requiere dedicación, se requiere incluso fondos. Tienes que comprar una Biblia que te pueda explicar, materiales que nos pueda ayudar. Se requiere bastante, pero estás invirtiendo en tu alma. Estás conociendo a Cristo y vas a servirle a Cristo. A mí la palabra de Mateo 6 es tan impactante porque dice, busquen el reino de Dios. Y después a terminar, y todo lo demás va a ser ¿qué? Añadido. Añadido. Mi hermano, necesitamos esta clase de hermandad que tengan un carácter bíblico, que sean discipulados para hacer la buena obra. Porque no somos llamados a ser solitarios. A mí no es por nada, pero hoy cumplo 46 años por la gracia del Padre Celestial.
Mi hijo me dijo ayer, significa que ya viviste 2 veces 23 años. Y me impactó. Yo dije, es cierto, viví 23 años y me recuerdo lo que estaba haciendo los 23 años y viví otros 23 años. Eso es bastante. Y el reloj nunca para. Nunca para el reloj. Y no sé el día y la hora que se va a terminar. Yo no voy a poder instruir, discipular, evangelizar, ¿verdad? En las 2 generaciones que van a venir. Yo tal vez ni esté aquí, pero hay niños aquí que van a estar. Hay jóvenes aquí que van a estar. Hay jóvenes adultos que van a estar. Si Pablo entiende, yo no puedo llevar las cartas ni explicarlo. No hay Zoom. Bueno, ya Skype ya no existe. Pero no hay nada de eso. Pablo necesita que estos 2 hombres lo representen a la letra, al punto. Y esto es lo que necesitamos, mis hermanos. Alguien que va a continuar el labor. Y es por eso que invertimos. Clase de fundación, discipulado, oración, clase de hombres, clase de jóvenes adultos, clase de mujeres. Invirtiendo. ¿Para qué? Para seguir creciendo. Entonces, mis hermanos, necesitamos esta clase de hermandad. Mi tía está aquí, es mi tía abuela. Ella es la hermana de mi abuela. La llamo tía, ¿verdad? Porque crecí en Guatemala y a mi mamá, mis abuelos les llamo mamá y papá. A mis tías no les llamo por nombre como tía, las traté como hermanas. Entonces, Francis es mi tía y por eso la miro como prima, pero es mi tía. Y mi tía Sari es mi tía abuela. Pero mis bisabuelos sirvieron a Dios. Mi bisabuelo era un hombre, ¿verdad?, plantador de iglesias. Incluso unas grandes iglesias que está ahí en la zona 19, es una iglesia donde él la plantó. Mi abuela y sus hermanos, ¿verdad?, son servidores o le sirvieron a Dios. Mis madres y sus primos, hay tantos servidores. Mis primos, mi generación, hay varios pastores, hay misioneros, tenemos misioneros en la India, tengo uno en Dubái, ¿verdad? Hay hombres ahorita pastoreando iglesias en Guatemala y aquí en Estados Unidos. Y mi oración es que mis hijos y nuestros hijos continúen en la labor. Ellos no invirtieron en bolsas de valores, no invirtieron en casas, no invirtieron en carros. Ellos no han dado dinero para que la siguiente generación continúe con dinero. Pero tú sabes lo que ellos han dejado. El mensaje de Cristo Jesús. El mensaje de Cristo Jesús. Todos que han muerto a través de mi familia han muerto en paz en Cristo. Y tía le pueden preguntar, ¿cómo murió el bisabuelo? ¿En qué? Orando. Él pidió que lo levantaran para orar y ahí fue su último respiro. Que Dios me dé la oportunidad de poder morir de la misma manera. Pero se requiere fieles servidores. Ahora mi pregunta a ti, ¿eres una persona de confianza? ¿Puede Cristo confiar en ti? Hazte esa pregunta. Yo no estoy hablando de tu edad, yo no estoy hablando de estás muy chico o estás muy adulto. ¿Puede Dios confiar en ti? ¿Puede ahorita mismo Dios decir, aquí están mis cartas, ve, llévalas? ¿Puede Dios hacer esto en ti? Quiero que te pongas de pie, por favor. Entonces Mateo 6:34 dice, por tanto, escucha, por tanto, no se preocupen por el día de mañana. ¿Por qué no nos preocupamos por el día del mañana, mi hermano, mi hermana? ¿Qué es lo que ha estado pasando aquí? Porque hemos estado invirtiendo ¿en qué? En el reino de Dios. No te preocupes en el día de mañana, yo me voy a encargar del día de mañana. Esto es lo que está diciendo el Señor, dice, lo repito, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo.
Bástenle a cada día sus propios problemas. Mi hermana Verónica me recordó algo ahorita en la clase de discipulado. Sus misericordias son nuevas cada día. No se termina. Para la eternidad Dios está ahí ayudándonos y ayudándonos y ayudándonos y ayudándonos, y no es por nada. Pero ¿por qué Él no va a ayudar a aquel que está invirtiendo en el reino del cielo celestial? Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿en qué estás invirtiendo? Mi hermano, mi hermana, ¿puede Cristo confiar en ti hoy?